hay un inalámbrico con este. Para avanzar con cuál. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a hacer una breve presentación en virtud del tiempo, ya a las 12 del día, para que podamos todos salir a almorzar y tengamos el tiempo suficiente para regresar a las conferencias de la tarde. Quiero agradecer a la unidad investigativa y sobre todo felicitarlos por este evento que se ha hecho en torno a las redes de conocimiento, tema fundamental y de actualidad para todos los investigadores académicos y en general la sociedad del país. Yo les voy a contar entonces sobre la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada. Ya en la introducción hubo algunas apartes sobre lo que Renata es. No pasa por aquí para empezar. Entonces, ¿con cuál? Con este para atrás. Okay. Bien, empezamos entonces por revisar una breve introducción acerca de este tema del networking tan importante, en que realmente podemos decir que la web se constituye hoy en día en la principal herramienta de comunicación para la academia, para la ciencia. Y ese es el vía de desarrollo, realmente es el camino hacia el desarrollo, es poder empezar a usar estas infraestructuras, las redes de alta velocidad. Lo que proveen es realmente una web de mayor capacidad y conectando únicamente nodos académicos y de investigación, lo que definitivamente va a propiciar que realmente nos vamos acercando cada vez más a esa sociedad del conocimiento. Es así como vamos con estas redes avanzadas, que para los que de pronto tienen alguna confusión de ellas con el Internet comercial, quiero decirles que la red avanzada es una red que se basa en la tecnología de Internet, hagan de cuenta es otro Internet, pero que es independiente y es privado, que no se mezcla con el Internet comercial, para que podamos los académicos, los investigadores, tener nuestro propio espacio que no esté, digamos, contaminado en muchos de los casos, porque no podemos decir que todo lo que hay en la web esté contaminado, pero un espacio donde vamos a asegurar que todo lo que está allí y que todos los usuarios que estemos sobre ese espacio son usuarios que están de alguna forma en el medio académico científico. Es entonces como si nosotros realmente pensáramos, o cuál es esa gran diferencia entre estos dos internets, podemos decirlo así, es que este internet avanzado tiene unas características de ancho de banda muy, muy grandes, una característica que de pronto se irá perdiendo en el tiempo en la medida que el internet comercial vaya avanzando, pero está el otro componente de la seguridad, como les decía, y de poder conectar esos nodos académicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno realmente, las instituciones cuentan hoy en día con estas grandes vías de comunicación que conectan todo el sector académico científico? Realmente todavía, y es muy difícil realmente empezar a pensar qué hacemos con eso, qué hacemos con grandes autopistas de información. Entonces, Renata llega hace apenas 3 años al país y todavía estamos en ese proceso de un cambio, digamos, de generación, cambio de cultura, cambio de poder realmente comprender qué vamos a hacer con esto, porque los académicos, los investigadores, pues hemos trabajado siempre con esas limitaciones en las autopistas. Es lo mismo cuando llegan las carreteras a los nuevos lugares a donde no llegaban antes,
pues se generan una cantidad de oportunidades, pero eran realmente, son todas, podemos decirlo, innovaciones, porque no son cosas que podíamos hacer antes cuando no existían esas carreteras. Entonces, hoy en día estas amplísimas vías de comunicación que nos están conectando a los académicos, a los científicos, están trayendo una cantidad de ventanas de oportunidades que todavía cada uno de nosotros no hemos podido realmente identificar, y esa es la invitación. Cada vez más estamos apropiando en Colombia, por los investigadores, los académicos están apropiando estos espacios, y esto tiene que ver con todos y cada uno. Esto no es algo que uno diga esto es para unos. El tema de las redes avanzadas tiene que ver con todas y cada una de las personas. ¿Y por qué tiene que ver con eso? Porque realmente cuando contamos con estas vías de comunicación y cuando la institución se conecta a la red Renata, se está conectando realmente a la red mundial, y con eso, cuando se tiene estas grandes capacidades y esta seguridad en ese espacio, podemos decir que ya los límites o las fronteras de la institución ya no se limitan a la institución misma. Los límites de lo que podemos, como miembros de una institución, lo que podemos hacer, los proyectos que podemos desarrollar, los alcances de lo que podemos hacer, ya podemos decir que el límite es el globo terráqueo, es el planeta mismo. ¿Por qué? Porque con estas grandes autopistas ya podemos contar con que los recursos, ya no me limito a los recursos que tengo en mi institución, recursos humanos, recursos técnicos, recursos de información, recursos de instrumentos, ya puedo decir que puedo hacer uso de esos recursos, si no los tengo en mi institución, haciendo alianzas con otras instituciones nacionales o internacionales para poder esos proyectos que yo empiezo a vislumbrar y a pensar, entonces los puedo hacer realidad. Es así como podemos, por ejemplo, en el campo de la educación, tener los programas de las instituciones ya no tienen que ser los programas limitados a los docentes que tenemos. Aunque existe el Internet y ya existe, digamos, esta virtualidad sobre el Internet, es de todas formas todavía difícil sobre el Internet comercial poder comprometernos a generar una nueva cátedra, una maestría, unos programas dentro de la universidad. Sí tenemos esas grandes inquietudes sobre el Internet, que está el conferencista hablando mediante estos sistemas de videoconferencia, donde se ha invitado a los expertos nacionales e internacionales, y la señal se cae en cualquier momento, se oye bien, se oye mal, se cayó, vuelve y empiece, vuelve e intente. Entonces realmente cuando esa certeza no existe, que yo pueda realmente tener un medio seguro por el cual yo pueda asegurar, digamos, una clase completa sin interrupción, pues realmente yo creo que ha sido una de las limitantes para poder desarrollar esa real virtualidad en el campo de la docencia. Es así como hoy en día ya, por ejemplo, aquí en Colombia ya tenemos diplomados que se están haciendo a través de esta herramienta. Un ejemplo fue el diplomado FANGEI, que se dictó el año pasado en la Universidad del Rosario. Se dictó a 5 universidades del país con interactividad completa de los asistentes de los auditorios en las 5 universidades, y desde la Universidad del Rosario, no generándolo todo desde la universidad, sino precisamente vinculando conferencistas nacionales e internacionales que interactuaban con los asistentes. No es la clase en una sola vía, sino es una real clase interactiva. Ese como uno de los ejemplos. Y podemos hablar también de cuando hablamos de que las fronteras ya no existen y que realmente podemos hacer recursos. También podemos hablar de los recursos de información con las grandes bibliotecas que se están generando, las posibilidades de capacidad de procesamiento, que ya si no tengo la capacidad de procesamiento en mi institución en estos días, cuando tenemos que hay tal volúmenes que cada vez crece, digamos, el número de datos que hay que manipular debido a las investigaciones, tenemos cada vez más instrumentos que están haciendo mediciones, de manera que tenemos mucha información que procesar, pero igualmente de pronto no tenemos la capacidad para procesar toda esa información. Entonces,
Gracias a estas redes avanzadas se están generando una cantidad de herramientas, en este caso llamadas mallas computacionales, para poder permitir que esa capacidad de procesamiento se la entregue uno a una aplicación coordinada por un grupo para que pueda distribuirse en esa capacidad de procesamiento en varios computadores y la institución puede resolver su problema de procesamiento sin que la tenga que resolver ella misma, la puede trabajar entonces externamente. Y también tenemos el ejemplo muy importante del uso de los instrumentos remotos. ¿Cuántas investigaciones se dejan de hacer porque no está el instrumento apropiado? De pronto no se necesita contar con el instrumento todo el tiempo para poder llevar a cabo esa investigación. Entonces, a través de las redes se puede tener acceso a instrumentos remotos que faciliten de pronto esa investigación. Es así, por ejemplo, como observaciones astronómicas en el sur de Chile. Se pueden hacer un acuerdo con el observatorio astronómico y se pueden hacer observaciones astronómicas manipulando los lentes desde un computador que esté conectado a estas redes avanzadas. Entonces, todo esto es lo que llamamos la e-ciencia y es lo que estas redes avanzadas realmente están permitiendo, que todos podemos de ahí deducir que esto es lo que cuando realmente podemos empezar a hablar de una verdadera red de conocimiento. Y por último, que completa toda esta idea anterior, es que teniendo todas estas facilidades, todas estas oportunidades, pues ya las investigaciones ya se trabajan realmente como proyectos globales. Cada vez las naciones, los países pueden realmente enfrentar esos grandes problemas de nuestro planeta, como los cambios climáticos, las enfermedades, las epidemias, todo esto, ya se trabajan pudiendo contemplar todos y cada uno de los aspectos que están allí involucrados, involucrando todos los países, todas las regiones, porque no se puede hablar de cambio climático solamente los investigadores de una región sin tener en cuenta la otra región. Entonces ya estamos entrando a que realmente las redes avanzadas que ya están prácticamente cubriendo todo el planeta, las redes académicas, se están desarrollando proyectos como el del CERN, el colisionador de partículas atómicas, que es el ejemplo del proyecto más grande que se está desarrollando hoy en día en términos de las implicaciones de todo lo que se va a realmente investigar allí y a deducir, pero también en términos de la participación que se está teniendo a nivel mundial en ese proyecto. Este es un túnel que hay entre Suiza y Francia, que conecta, tiene, digamos, o funciona a través de la colisión de partículas atómicas, pero cada colisión de esas partículas produce tal cantidad de información pues, que sería imposible procesar esa información en un lugar. Entonces esa información se transporta a través de las redes a universidades del mundo. En Colombia hay 2 universidades participando en ese proyecto y participan no solamente disponiendo de sus equipos de procesamiento para procesar esa información, sino también de los físicos de la universidad que hacen análisis y devuelven resultados preanálisis de lo que ellos van encontrando. Entonces es así como, pues gracias a que estas redes avanzadas llegan no solamente a Colombia, sino a América Latina, pues estamos ya participando en esas grandes redes de conocimiento a nivel mundial, en grupos interdisciplinarios, donde ya ahora sí podemos pensar que nos podemos, cada científico, centrar a trabajar en su tema y no como hacíamos o como antes teníamos que hacer. Yo tengo por ahí una diapositiva de un químico que para poder procesar toda la información de una molécula que estaba investigando, pues tenía 3, 4, 5 computadores que había tenido que construir para poder procesar toda la información que esto le generaba y le producía. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente este químico de su conocimiento en su área específica pues deja de realmente pensar y avanzar por ocuparse de construir unas redes de computadores que le procesen eso? Entonces, esa interdisciplinariedad y esa posibilidad realmente de empezar a hacer las alianzas y empezar a hacer los grupos que realmente es donde vamos a dedicarnos cada uno trabajando compartidamente, pero todos juntos por un propósito, es, digamos, la posibilidad que estas redes nos brindan.